Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Salmo capítulo 9. Acción de gracias por la justicia de Dios. Te invito a orar. Amante Padre eterno, gracias por la bendición de la vida que nos regalas y por tu perdón y salvación. Al abrir la Escritura esperamos la presencia de tu Espíritu para que sea nuestro Maestro y nos guíe en el estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este salmo ha sido llamado Canto de Acción de Gracias. El poema alaba a Dios por ser el juez justo que castiga a los impíos y defiende a los oprimidos. Este es uno de los salmos acrósticos que hay en el libro de Salmos. Así que no necesariamente sigue un orden de ideas como los otros salmos. Al parecer, comentadores ubican este salmo en los acontecimientos de 2 de Samuel 8, cuando el rey David derrota a los enemigos y el trono de Israel se fortalece. Algunos consideran que el Salmo 9 y el Salmo 10 deben ir juntos. Incluso algunas versiones latinas los tratan y enumeran como uno solo. Sin embargo, estos dos salmos dan evidencia de dos formas diferentes. El Salmo 9 es un himno individual, mientras que el Salmo 10 es un lamento individual. El Salmo 9 lo vamos a dividir en dos partes generales. La primera parte del Salmo son los versículos 1 al 12 y se destaca la alabanza. Lo primero es la alabanza individual y la justicia divina. Veamos los versículos 1 al 4. Te alabaré, Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, Altísimo. Mis enemigos se volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Has mantenido mi derecho y mi causa, y te has sentado en el trono juzgando con justicia. El salmo comienza con la más profunda gratitud, nada de afecto dividido. El salmo alaba a Dios con todas sus facultades, con expresión de gratitud cabal y sincera. No sirve a Dios solo de labios. El salmista siempre anhela alabar a Dios por todas sus bendiciones y no solo por la liberación que constituye la causa inmediata de su alabanza. El salmista alaba a Dios por su poderosa intervención en favor de su pueblo. David sirve a Dios no solo de labios, sino que expresa una gratitud cabal y sincera. Los primeros dos versículos usan 5 verbos que denotan acción de alabar a Dios. Contémoslo. Primero, te alabaré, contaré, me alegraré, me regocijaré y cantaré. David está dispuesto a una adoración completa y sentida. Además, él es consciente que cuando Dios interviene, el enemigo cae. La victoria se obtiene gracias a la manifestación del poder de Dios. La razón es la justicia de Dios. La razón es que Dios es recto, que los impíos no prevalecerán. En el versículo 4 dice, has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Cuando uno entiende la historia en el marco del gran conflicto, no queda otra cosa que entender que el nombre de Dios es grande, poderoso, que su poder sobrepasa nuestro entendimiento y por eso Él es digno de alabanza. Lo segundo que destaca es la justicia divina y la alabanza comunitaria, que está en los versículos 5 al 12. Leamos. Reprendiste las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia.
En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. El que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. El Señor hará callar a los habitantes del mundo que desafían la autoridad divina. Aunque parezca que los malos actúan a su antojo, oprimiendo al débil y persiguiendo al justo, Dios actuará y mostrará que su justicia y rectitud permanecen para siempre. En el versículo 6 hay una frase que dice: los enemigos han perecido, y el resto del versículo nos habla de la total destrucción de los impíos para siempre. Pero en contraste con el reino de los impíos, el salmista dice: pero Jehová permanecerá para siempre, porque su reino no se basa en la falsedad, su reino no se basa en la mentira. Esa es la respuesta ante la acusación de Satanás. Dios es justo y su reino permanecerá para siempre. Y el salmista aclara: Él juzgará al mundo con justicia. Así como Dios fue el juez justo en el caso histórico del cual surge el Salmo, también lo será en el juicio final. Hablando de este tema, Elena de White dice al respecto: al echar a Satanás del cielo, Dios hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono. Pero cuando el hombre pecó, cediendo a las seducciones del espíritu apóstata, Dios dio una prueba de su amor, consintiendo en que su Hijo unigénito muriese por la raza caída. El carácter de Dios se pone de manifiesto en el sacrificio expiatorio de Cristo. El poderoso argumento de la cruz demuestra a todo el universo que el gobierno de Dios no era de ninguna manera responsable del camino de pecado que Lucifer había escogido. Libro El conflicto de los siglos, página 491. Su justicia, su amor y su poder es el tema de alabanza por la eternidad. El salmista, después de describir el trato de Dios que da a los impíos, ahora describe el cuidado de Dios a sus fieles hijos. Si miramos los versículos 9 y 10 dice: Jehová será refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Estos versículos son aliento para los hijos de Dios. Dios es refugio, Dios es fortaleza, Dios es amparo para el pobre y el fiel hijo de Dios. El hecho de que su justicia permanece para siempre significa que su amor, su misericordia, su deseo de salvarnos no cambiará. Está siempre disponible para nosotros. Hoy, su amor y justicia deberá ser el motivo de alabanza, de aliento y fortaleza. Ahora, el salmista invita a todos los pueblos a alabar al Señor. Él dice: cantad a Jehová, que habita en Sión. Todos deben alabar al Señor por su justicia, fidelidad, porque ha respondido al clamor de su pueblo. Las maravillas que Dios ha realizado en Israel deben proclamarse a todas las naciones para que éstas también lo reconozcan y gocen de su protección. La misericordia de Dios no era solo para Israel. Esta idea se repite mucho en el libro de los Salmos. Si Israel hubiera aprendido esta lección, nunca habría existido el rígido exclusivismo de los fariseos. Pero esta sección del Salmo termina con un cuadro interesante. Versículo 12. El que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Se presenta a Dios como el ejecutante que castiga al culpable. El homicidio es un pecado terrible que Él no puede pasar por alto. El Señor se presenta como nuestro pariente más cercano, que venga el derramamiento de sangre inocente. Es el Redentor. La palabra traducida pariente viene de la raíz Gaal, que significa redimir, rescatar, recuperar, mediante el pago de las obligaciones adecuadas. El participio Goel se traduce como pariente, pero se refiere específicamente al pariente más cercano, el que tenía derecho a redimir la propiedad. Entre las obligaciones de este pariente cercano es vengar la sangre de un pariente cercano muerto por un enemigo.
Se lo conoce como vengador de sangre. Jesús es nuestro vengador de sangre, nuestro redentor. Viene a tomar venganza por los inocentes. Por eso, Él es digno de alabanza. La segunda parte del Salmo son los versículos 13 hasta el 20 y se habla de la justicia divina y la oración. Lo primero que resalta es la justicia divina y la oración. Leamos los versículos 13 al 16. Ten misericordia de mí, Jehová, mira la aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente todas tus alabanzas a las puertas de Sión y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue atrapado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Hiagoin Selah. En esta sección el salmista interrumpe la sucesión de declaraciones triunfantes y comienza a hablar del peligro en que se encuentra. Se encuentra en las puertas de la muerte. Los hebreos asociaban la muerte con el Sheol, morada figurada de los muertos. En las descripciones poéticas aparece como un lugar cuya entrada estaba protegida por puertas. Según el concepto babilónico, Sheol era una ciudad encerrada dentro de 7 muros, con 7 puertas de doble cerrojo para evitar que los muertos volvieran a la tierra de los vivos. El salmista consideraba que se había acercado tanto a las puertas de la muerte que solo Dios podía rescatarlo. Por esto, frente a un nuevo peligro, busca liberación en Dios. En la muerte ya no podría alabar a Dios. Por el contrario, si la mano del Señor le asiste, si le libra de la muerte, podrá entonces con gozo alabarle. Y el salmista dice, para que cuente todas las alabanzas a las puertas de Sión. En contraste con las puertas de la muerte, ahora si el Señor le libera, podrá contar sus maravillas en las puertas de Sión, en las entradas de la ciudad, donde el pueblo se reunía para intercambiar las noticias. Allí en las puertas de Jerusalén, David les anunciaría a todos las maravillas que Dios ha obrado en su favor. Ahora, el clamor de David es para que el Señor ejecute el juicio contra los impíos. Los que han tendido red han caído sobre ellas. Los que hicieron el hoyo, allí cayeron. Al permitir que la maldad de las naciones volviera sobre ellas mismas, Dios mostró ante todos su poder salvador. Por otra parte, Dios no se olvida de quienes necesitan liberación y protección. En el versículo 18 dice, no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. David se identifica con los pobres y menesterosos, entiende que es una criatura pequeña el universo, que el enemigo los quiere destruir, pero en el Señor hay paz y liberación. Y termina el Salmo pidiendo al Señor que actúe como el gran juez de la tierra. Versículos 19 y 20. Levántate, Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Infunde, Jehová, tu temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Dios intervendrá y la historia del pecado llegará a su fin. De la misma manera en que David fue liberado y triunfó, así traerá triunfo sobre Israel. Dios es justo y recto. Ejerce justicia con el malvado, pero es el refugio del afligido y del hombre que le busca. Solo Dios puede unir la justicia con la misericordia. La cruz es la evidencia de esta gran realidad divina. Alabado sea el nombre de Dios. Apreciado amigo y hermano, debemos alabar a Dios y reconocerlo como nuestro creador y sustentador, pero también debemos reconocerlo como el juez justo y soberano. Dios hará justicia e intervendrá maravillosamente en favor de sus fieles hijos. El mal no durará para siempre. Dios actuará y establecerá para siempre su reino de justicia y paz. Por eso la invitación es dejar que el Señor nos ayude a abandonar esa vida de pecado y miseria. Debemos permitir que el Señor intervenga en nuestra existencia.
y nos lleve por las sendas de paz. Que el Señor te bendiga y te guarde siempre, y te guíe por esos caminos de justicia y salvación. Es mi oración por ti. Amén.